La noche había caído con fuerza sobre la carretera que conecta el pequeño pueblo de Valdepeñas del Río con la ciudad de Salamanca. Allí, en medio de la nada, Marta Fernández y su yerno Javier se encontraron atrapados en un modesto hostal que parecía haber olvidado el paso del tiempo. El viento golpeaba las ventanas con la furia de un perro callejero hambriento, y su viejo Seat 124, que hacía años había perdido la dignidad, se había detenido justo en medio de la carretera como si hubiera dicho: «¡Basta!». Marta, una mujer de 56 años con una presencia que no pasaba desapercibida, llevaba un vestido rojo oscuro que abrazaba sus curvas con elegancia discreta. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, hacían un ruido sutil al moverse, y un collar de perlas falsas completaba el conjunto con un toque de coquetería sutil, casi prohibida para una mujer de su edad. Frente a ella, Javier, un hombre alto y delgado de 32 años, con una barba de varios días que le daba un aire entre rebelde y cansado, se recostaba en la cama con ojos que delataban el peso de una vida demasiado rutinaria. Su camisa arrugada y sus vaqueros desgastados contrastaban con la pulcritud de Marta, pero había algo en ese contraste que hacía el ambiente más intrigante. El hostal despedía un olor a humedad y a sueños rotos, y la cama crujía bajo sus movimientos como si protestara por cada pequeño gesto. «Bueno, Javier», dijo Marta sacando de su bolso una botella de orujo que había guardado para emergencias, «no podemos quedarnos aquí como dos trastos olvidados en un desván». Él esbozó una sonrisa cansada, pero sus ojos brillaron con una chispa de complicidad. «Al menos, que no sea una noche aburrida», murmuró, entre sorbos de aquel licor fuerte y conversaciones que se deslizaban entre recuerdos y quejas sobre la vida. La atmósfera fue cambiando. Marta habló de su hermana Carmen, que en aquel pueblo seguía haciendo empanadas gigantes y sirviendo aguardiente casero con una receta que decía venir de su abuelo. Javier, por su parte, se quejaba con humor de su esposa, la hija de Marta, Lucía, una mujer de carácter fuerte y exigente, que parecía tener una lista interminable de reproches para él, desde no poner sal en la sopa hasta dejar los zapatos fuera de lugar. «¿Y tú, Javier?», preguntó Marta con picardía, «¿has intentado alguna vez darle un buen susto a Lucía?». «Ya sabes, prenderla como se prende una hoguera en una noche fría, porque parece que le falta fuego». Javier tosió, sorprendido por la propuesta, y respondió con una mezcla de risa y vergüenza: «¿En serio, Marta? Es mi mujer, no un incendio forestal». Ella rió con complicidad, dejando que la conversación se volviera más ligera y atrevida. La botella se fue vaciando, y la habitación, antes lúgubre, parecía iluminarse con una energía que ninguno de los dos esperaba encontrar en aquel lugar olvidado por el mundo. «Marta, en mi vida pensaba que conocería a alguien como tú, una mujer que sabe encender la chispa», dijo Javier, mirándola con una mezcla de respeto y deseo. «Quizá esta noche no sea tan aburrida después de todo». Ella cruzó las piernas lentamente, dejando al descubierto un poco más de piel de lo habitual, sin llegar nunca a ser vulgar, sino dejando entrever una seguridad y un magnetismo que aún poseía. «No te confíes, jovencito», le advirtió con una sonrisa, «que a veces las lecciones vienen de quien menos esperas». La tormenta seguía golpeando el tejado del hostal, y el crujir de la cama parecía un acompañamiento a aquella confesión tácita. Marta y Javier se miraron, conscientes de que algo había cambiado, algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que flotaba en el aire denso y cálido de aquella noche interminable. De repente, un ruido en la oscuridad hizo que ambos se detuvieran. Algo o alguien parecía merodear fuera, entre los árboles que bordeaban la carretera. Marta frunció el ceño, y Javier se levantó de un salto, con la mano temblorosa rozando la chaqueta donde guardaba su móvil. «¿Has oído eso?», preguntó con voz baja. Mientras una sombra se movía detrás de la ventana empañada, la noche prometía mucho más que un simple retraso por la avería del coche. Y ellos, atrapados en aquel modesto hostal de Valdepeñas del Río, iban a descubrir que a veces, los secretos más inesperados se esconden en los lugares más insospechados. La lluvia había amainado, pero el aire seguía cargado de humedad y misterio cuando Marta decidió levantarse para mirar por la ventana. Aquel modesto hostal, llamado el Refugio del Río, tenía un encanto decadente. Las paredes amarillentas con manchas de humedad, las cortinas raídas que apenas dejaban pasar la luz de la farola solitaria en la calle, y un espejo roto en el pasillo que reflejaba fragmentos distorsionados de la realidad. Marta se ajustó el vestido, que ahora parecía más ceñido por el calor de la habitación y la emoción contenida. Sus zapatos, aunque cómodos, hacían un leve clic contra el suelo de madera desgastada. Javier se quedó en la cama,
observando con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Su camisa desabotonada dejaba entrever un torso firme, marcado por años de trabajo físico y noches mal dormidas. Por un momento, Marta pensó en lo joven que seguía siendo, a pesar de la sombra que la rutina le había dejado en el rostro. «¿Vas a quedarte ahí o vienes a ayudarme a investigar ese ruido?», bromeó ella, dejando caer una sonrisa que iluminó un poco la penumbra. Él se levantó con un gesto de resignación y humor. «Vamos a por el misterio, pero si aparece un fantasma, me declaro culpable de ser el primero en salir corriendo». Ambos salieron al pasillo, donde las luces parpadeaban y el eco de sus pasos se mezclaba con el goteo constante del agua en algún rincón oscuro. Marta, con su bolso colgado al hombro, se movía con una gracia inesperada, la falda de su vestido ondeando ligeramente con cada paso. Javier, a su lado, parecía un guardián cansado pero decidido. Al llegar a la puerta principal, un ruido sordo proveniente del exterior les hizo detenerse. Marta respiró hondo y, con una mezcla de valentía y picardía, abrió la puerta. Afuera, bajo un farol titilante, un gato negro los observaba con ojos brillantes y un maullido ronco que parecía una broma del destino. Javier soltó una carcajada. «¿Y este es el terror que nos esperaba?», dijo, agachándose para acariciar al gato que, sorprendentemente, se dejó mimar. Marta quiso replicar, pero se contuvo, dejando que aquel momento de tensión se disolviera en risas. «Bueno, al menos no es un ladrón ni un vecino molesto», comentó mientras cerraba la puerta y apoyaba la espalda contra ella. De regreso en la habitación, el ambiente había cambiado. La tensión se había transformado en complicidad y una electricidad sutil que hacía que la piel de ambos se erizara. Marta se sentó en el borde de la cama, cruzando las piernas con ese movimiento que siempre había sabido provocar miradas. Su vestido se alzó un poco más, dejando entrever una pierna que mantenía la firmeza de quien se cuida sin perder la naturalidad. Javier se sentó a su lado, acercándose sin prisa, como si cada centímetro que acortaba fuera una declaración silenciosa. «Marta, no sé qué es lo que tienes, pero esta noche, aquí, todo parece posible. Hasta que un SEAT 124 pueda convertirse en una excusa para algo más que una avería». Ella sonrió, ladeando la cabeza y dejando caer un mechón de cabello sobre su hombro. «Quizá es la lluvia, o el orujo, o que la vida a veces nos da sorpresas cuando menos las esperamos». La conversación fluyó entonces hacia recuerdos de juventud, de bailes en fiestas del pueblo, de miradas furtivas y promesas improvisadas al calor del momento. Marta le contó cómo, en sus años mozos, era capaz de hacer que cualquiera olvidara su nombre con solo una sonrisa, y Javier confesó que a veces se sentía atrapado en una rutina que le robaba la chispa. En medio de la charla, la puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío entró, haciendo que las cortinas se agitaran como fantasmas danzantes. Marta y Javier se miraron, sobresaltados. En el umbral apareció una mujer con una gabardina beige, el pelo recogido en un moño desordenado y unos ojos que destilaban una mezcla de cansancio y determinación. «Perdón por la intromisión», dijo ella con voz firme. «Soy Ana, la dueña del hostal. He escuchado voces y pensé que alguien necesitaba ayuda». Marta se levantó, alisando su vestido, mientras Javier la observaba con una mezcla de alivio y curiosidad. «Pues bienvenida, Ana. Justo estábamos intentando resolver un misterio». La mujer sonrió, pero en esa sonrisa había un secreto que ninguno de los dos logró descifrar. Aquí en Valdepeñas del Río, las noches guardan más secretos de los que uno imagina. Y no siempre son tan inocentes como un gato maullando bajo la lluvia. La atmósfera volvió a espesarse, y Marta sintió que aquella noche, la aventura apenas comenzaba. Porque en ese pequeño hostal de carretera, más allá de la avería del coche y el orujo compartido, se ocultaba algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y ellos estaban a punto de descubrirlo. La presencia de Ana en la habitación cambió de inmediato la dinámica entre Marta y Javier. La mujer, de unos 40 años, tenía un aire enigmático que se acentuaba con su gabardina beige y sus ojos oscuros, profundos como un pozo sin fondo. Su cabello, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su rostro, dándole un aspecto tanto descuidado como irresistible. Caminaba con paso seguro, como si conociera cada rincón de aquel hostal de mala muerte llamado el Refugio del Río. Marta se enderezó, ajustándose el vestido con una mezcla de coquetería y autoridad. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa que no podía ocultar cierta curiosidad. Javier, por su parte, se quedó en silencio,
observando cómo Ana se acercaba a la ventana y apartaba con cuidado una cortina raída, dejando que la tenue luz de la farola bañara su perfil. No esperaba visitas esta noche, dijo Ana, sin mirarlos, pero parece que el destino tiene otros planes. Javier, tratando de romper la tensión, lanzó una broma torpe, pues sí que es una noche movidita para un hostal que parecía olvidado hasta por Dios. Ana esbozó una sonrisa irónica, que no llegó a sus ojos. Luego se giró hacia Marta y añadió, aquí, en Valdepeñas del Río, cada vez que llueve, las viejas historias se despiertan. Historias que a veces es mejor dejar en el olvido. Marta arqueó una ceja, intrigada. ¿Viejas historias?, preguntó, mientras cruzaba las piernas lentamente, dejando que el vestido rojo se deslizara un poco más arriba, sin perder la elegancia que la caracterizaba. Sí, respondió Ana. Historias de amores prohibidos, de traiciones y de secretos que se esconden bajo la superficie tranquila del pueblo. Javier intercambió una mirada con Marta, sintiendo como la atmósfera se volvía cada vez más densa y cargada de misterio. Ana continuó, hace años, este mismo hostal fue escenario de algo que nadie quiere recordar. Algo que cambió para siempre a quienes estuvieron involucrados. Marta se acercó a Ana, con una mezcla de desafío y fascinación. ¿Y tú qué sabes de eso, Ana? ¿Eres solo la dueña del hostal o algo más? Ana rió suavemente, un sonido que vibró en la habitación como un susurro oscuro. Digamos que conozco más de lo que parece. Y esta noche, con vosotros aquí, siento que el pasado quiere volver a salir a la luz. El silencio se apoderó del cuarto por unos segundos, interrumpido solo por el goteo persistente del agua y el crujir de la cama. Marta miró a Javier, cuyos ojos reflejaban una mezcla de inquietud y expectación. Bueno, dijo Marta, levantando la botella de orujo vacía, si esta noche va a ser una clase magistral de secretos y misterios, más vale que estemos preparados. Ana asintió y, por primera vez, dejó entrever una mirada cálida y cercana. Entonces, estáis a punto de descubrir que en Valdepeñas del Río, nada es lo que parece. Y que algunas noches, las sombras tienen voz propia. Mientras las palabras de Ana se desvanecían en el aire, un golpe seco resonó en la puerta del hostal. Los tres se quedaron helados. Marta se acercó lentamente y abrió. En el umbral no había nadie, solo una pequeña caja de madera con símbolos extraños pintados en negro. Sin mediar palabra, Ana recogió la caja con cuidado y la guardó en un armario oculto tras un viejo cortinaje. Esto es solo el comienzo, murmuró Ana. Y vosotros, sin saberlo, ya estáis dentro. La noche seguía su curso, pero en aquel hostal de carretera, bajo la lluvia persistente y la tenue luz de la farola, una historia mucho más oscura y apasionante estaba a punto de comenzar. Y Marta y Javier, sin saberlo, se habían convertido en protagonistas involuntarios de un misterio que ni siquiera podían imaginar. ¿Quién dejó aquella caja? ¿Qué secretos se encerraba? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para ellos adentrarse en aquel juego peligroso? La respuesta esperaba en la penumbra, justo al otro lado de la puerta cerrada. La atmósfera en la habitación se volvió casi palpable, como si las paredes mismas respiraran aquel misterio recién despertado. Marta se sentó en la cama, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido rojo, mientras Javier permanecía de pie cerca de la ventana, observando el paisaje nocturno que el farol apenas iluminaba. Ana, por su parte, parecía distante, como sumida en pensamientos que no quería compartir. Marta rompió el silencio con una sonrisa ladeada, esa que solía usar para desarmar situaciones tensas, y dijo, bueno, Ana, no me dirás que no tienes un talento especial para convertir una avería de coche en una noche de novela negra. Javier soltó una risa baja, y añadió, si esto fuera un guión, pediría un papel para detective secundario. O al menos para el tipo que se tropieza con la verdad. Ana los miró con una chispa de complicidad en los ojos. En efecto, aquí todos tenemos un papel, aunque a veces no lo sepamos. Pero lo que importa ahora es que estéis preparados. Porque esta noche no será como las demás. Marta se levantó, acercándose a Ana con paso firme, dejando que el vestido rojo se ajustara a sus curvas y mostrando unos tacones que, aunque discretos, resaltaban su porte. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa que rozaba la provocación. ¿Preparados? ¿Para qué exactamente?, preguntó, acariciando con la punta de los dedos un colgante de perlas falsas que colgaba de su cuello. No es que me asuste fácilmente, pero espero que no sea algo demasiado sobrenatural. Ya sabes, que no me dé por salir huyendo como una vieja de película de miedo. Ana rió, un sonido cálido que llenó el cuarto. Nada de fantasmas,
al menos no de los que se aparecen con cadenas. Pero sí algo que tiene que ver con personas, con secretos, y con decisiones que pueden cambiarlo todo. Javier se acercó, apoyando las manos sobre la cama y mirándolas a ambas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que llueva más fuerte? Porque si esto va de tormentas, yo estoy listo con paraguas y linterna. Marta le lanzó una mirada cómplice y respondió, no, chico, esta tormenta es otra. Y no viene del cielo, sino de lo que llevamos dentro. El reloj de pared parecía marcar cada segundo con mayor intensidad, y justo en ese momento, el teléfono del hostal sonó con un timbre agudo que resonó en el silencio. Ana contestó con rapidez, su voz bajó a un susurro mientras escuchaba al otro lado. Cuando colgó, su expresión se volvió grave. Tenemos visita inesperada, dijo. ¿Y no vienen a pedir una habitación? Javier frunció el ceño. ¿Quién, entonces? ¿Un detective? ¿La policía? ¿O alguien peor? Ana negó con la cabeza. Alguien que quiere que este secreto nunca salga a la luz. Y que hará lo imposible para asegurarse de eso. Marta se sentó de nuevo, cruzando las piernas lentamente, dejando que el vestido rojo se deslizara con sensualidad sin perder elegancia. Pues que vengan. Que sepan que aquí no somos fáciles de asustar. Y que, aunque tengamos más años que ellos, aún sabemos jugar. Un golpe seco en la puerta anunció la llegada. Marta y Javier se miraron, conscientes de que la noche estaba a punto de volverse aún más intensa, y que el misterio que había comenzado con una avería y una botella de orujo, ahora se transformaba en una carrera contra el tiempo y contra sombras que se acercaban sigilosas. La caja de madera, guardada en el armario por Ana, parecía pulsar con un secreto propio, como si esperara el momento justo para revelar su verdad. Y Marta, con su vestido rojo y su mirada desafiante, sabía que aquella noche no acabaría sin que se desvelaran secretos que cambiarían para siempre sus vidas. ¿Quién estaba detrás de aquella llamada? ¿Qué oscuridad se escondía tras la figura que esperaba al otro lado de la puerta? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos Marta y Javier a llegar para descubrir la verdad? La respuesta se ocultaba en la penumbra, justo cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que pareció resonar en todo el hostal. Marta, con una mezcla de determinación y un leve brillo de desafío en sus ojos carmesí, se levantó del borde de la cama. Su vestido rojo, ceñido al cuerpo, se movió con ella, dejando ver la elegante línea de sus piernas y el sutil destello de los tacones que marcaban cada paso con seguridad. Javier se colocó a su lado, la camisa ligeramente desabotonada, mostrando un pecho firme y joven, mientras sus ojos escudriñaban la figura que entraba. Un hombre apareció en el umbral. Su rostro anguloso estaba parcialmente cubierto por la sombra de la capucha negra que llevaba puesta, y sus ojos, intensos y penetrantes, destellaban con una mezcla de amenaza y urgencia. En su mano, llevaba un sobre amarillo, desgastado por el tiempo y la humedad. Nadie habló. Un silencio pesado se instaló en la habitación, roto solo por el sonido lejano de la lluvia que comenzaba de nuevo. El hombre avanzó con paso lento pero firme, dejando caer el sobre la vieja mesa de madera. Ana, que había permanecido en la penumbra, salió al encuentro con una mirada fría y calculadora. «Esto es para vosotros», dijo el hombre con voz grave. «Contiene respuestas y preguntas que no querréis hacer». Marta se acercó y tomó el sobre con manos firmes, notando cómo el peso del papel parecía arrastrar consigo un aire de peligro y misterio. Mientras lo abría, Javier observaba cada movimiento, consciente de que aquella noche se había cruzado un umbral invisible. Dentro del sobre había fotografías antiguas, cartas escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa, y un pequeño recorte de periódico amarillento. Las imágenes mostraban rostros desconocidos, pero con miradas que parecían esconder secretos profundos. Marta frunció el ceño, sintiendo como la inquietud se mezclaba con una especie de adrenalina que hacía latir su corazón con fuerza renovada. ¿De dónde vienen estas cosas?, preguntó Javier, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. El hombre encapuchado no respondió. Simplemente giró sobre sus talones y desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Ana cerró la puerta con un portazo y se volvió hacia ellos, su rostro ahora iluminado por la luz tenue de la lámpara. «Eso es solo el principio», advirtió. «Lo que estáis a punto de descubrir puede cambiarlo todo. Pero también puede destruirlo». Marta cruzó las piernas, dejando entrever un poco más de piel, y con una sonrisa que era a la vez provocativa y desafiante, dijo: «Pues que empiece el juego».
Estoy lista para encender la chispa, aunque el fuego queme. Javier asintió, sintiendo como la noche, el misterio y la tensión formaban un torbellino que los arrastraba hacia algo mucho más profundo que una simple avería y un orujo compartido. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de aquel pequeño hostal de Valdepeñas del Río, tres almas se enfrentaban a un secreto que había estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz, y en la oscuridad, algo o alguien observaba, preparando su siguiente movimiento. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Qué significaban las fotografías y las cartas? Y, lo más inquietante, ¿estaban Marta y Javier realmente preparados para descubrir la verdad, o sería esa verdad demasiado peligrosa para ellos? La noche apenas comenzaba, y el juego de sombras estaba lejos de terminar.